Hablemos de algunos datos interesantes sobre nuestro Señor de Esquipulas, tan venerado en la diócesis de Matagalpa, Nicaragua. En primer lugar, el Cristo Negro. La imagen del Cristo Negro se cree que llegó hace más de 300 años. Hay varios datos históricos sobre esto. Lo primero es que el templo de Esquipulas, ahora el santuario diocesano, fue construido en el año 1723, es decir, que está cumpliendo en el 2026 303 años. En segundo lugar, cuenta la historia que el Señor de Esquipulas, la imagen original, porque hay dos imágenes y ya más adelante lo voy a explicar, la imagen original que están viendo en pantalla fue encontrada en los predios donde ahora es el santuario. ¿Quién la dejó o cómo apareció ahí? Hay muchas hipótesis. La primera es que en la evangelización que realizaban los frailes franciscanos en aquellos tiempos en el país y en el norte del país de nuestra Nicaragua, a uno de los frailes se le quedó la imagen ahí, o otros dicen probablemente la dejó a propósito. Bueno, hay muchas hipótesis. Otros dicen apareció. La realidad es que la imagen ahí quedó. Le encontraron ahí la feligresía y descubrieron que era el Cristo Negro. Ese mismo Cristo Negro que ya se escuchaba que era tan venerado en Guatemala. Porque recordamos que la devoción al Cristo Negro nace en Guatemala cuando en 1595 los guatemaltecos piden crear una imagen del Cristo crucificado. Y se dicen que se pidió inicialmente elaborar un Cristo de color oscuro para que sirviera como un gesto de evangelización con los indígenas. Aunque estudios recientes de la imagen del Cristo Negro de Guatemala han dicho que luego de estudiar la madera inicial con la que se hizo no era oscura, es decir que probablemente, han dicho estudios recientes, el Cristo no era negro, sino que fue tomando ese color debido al humo de las velas que se le colocan en sus altares y en sus lugares donde se ha venerado. Bueno, pues el Cristo Negro, entonces, volviendo a Esquipulas, Matagalpa, fue encontrado y luego la gente lo veneró y ahí fueron construyendo el templo del Señor de Esquipulas. Me imagino que poco a poco se fue construyendo hasta hacer el gran templo que ahora conocemos. Ahora es importante decir que el actual municipio que hoy conocemos como Esquipulas, antes era una pequeña villa, un pequeño poblado que se llamaba Caulapa. Y ya luego del hallazgo del Cristo Negro fue tomando el nombre de Esquipulas hasta lo que hoy conocemos como el municipio de Esquipulas, donde está el santuario del Señor de Esquipulas. Bien, eso es un poco de la historia de la llegada de la imagen. Otro dato importante de la imagen, y es que les decía yo que hay dos imágenes y probablemente más. Está la imagen original y está la imagen que hoy veneran los fieles, la imagen con la que se da la bendición el 15 de enero, la que está en el altar principal, en el retablo, en el altar principal de la parroquia. Esa imagen fue tallada después, una imagen muy bonita también y muy antigua que tienen en imágenes y que están viendo ustedes. Pero la principal, la que fue encontrada hace más de 300 años y por la cual se construyó el templo de nuestro Señor de Esquipulas, cuenta la historia, esto es transmisión de la historia oral, es lo que han contado los abuelitos, las generaciones, los ancianos en Esquipulas y que se mantiene hoy en día, que los sacerdotes de un determinado tiempo estaban regalando las imágenes que habían en iglesia y una de las que regalaron fue la del Cristo Negro de Esquipulas, la principal. Se la dieron a una familia. La señora de la familia la tuvo y resulta que luego la querían recuperar la imagen y la señora dijo que sí, que la iba a regresar, pero cuando ella falleciera. Se dice que aproximadamente hace 7, 8 años la señora falleció y la imagen ya fue regresada al santuario de Esquipulas. Bien, estas son versiones que paralelamente a esta gran devoción que hoy conocemos se manejan sobre la imagen original. Ahora sí, hablemos de la peregrinación. La peregrinación inició en el año 1995 con el cardenal Leopoldo Brenes, siendo en aquel momento séptimo obispo de Matagalpa. No era cardenal, era el obispo Monseñor Leopoldo Brenes. La peregrinación a inicios empezó desde San Isidro, pasando por Sébaco, San Dionisio,
y hasta llegar a Esquipula. También se detenían en la comunidad de Susulí. Luego se hizo la peregrinación por los 3 puntos, donde, por decir así, se pueden reunir los fieles que vienen de los 4 puntos cardinales de la diócesis. Entonces se iniciaba desde el Cacao, donde llegaba la gente de la zona de Darío, Sébaco, Terrabona, San Isidro y todas las comarcas que están por aquel lado. San Dionisio, que venía la gente de Matagalpa, La Dalia, Rancho Grande y las comarcas que están por esa zona, San Ramón también. Y el Rodeo, que era donde se reunía la gente de Muy, Matiguás y Río Blanco. Eso en cuanto a la peregrinación, que empezó en el año 1995 desde San Isidro, luego se configuró a como lo conocíamos hasta hace 6 años. Y bueno, desde el 2020 la peregrinación no se ha hecho. En el 2020 fue el último año que se hizo, pero ya había un cambio. En el 2019 se pasó solo al 15 de enero, porque antes se hacía 14 y 15 de enero, llegando el 14 por la tarde, luego de caminar todo el día, hacer la vigilia toda la noche para terminar el 15 con la misa solemne de envío. Pero después del 2018, para evitar vigilias y actividades nocturnas, se pasó en el 2019 y en el 2020 a hacerse la peregrinación solo el 15 de enero, la peregrinación y la misa solemne. Luego en el año 2021 no se hizo. Debido a la pandemia del COVID-19, solo hubo misas con extremas medidas de seguridad, mascarillas y todo lo demás. Y en el 2022 tampoco, porque aún habían medidas por la pandemia. En el 23 ya iba a realizarse la peregrinación, en el 2023. ¿Qué pasó? Por la situación que vive la iglesia de forma más difícil desde el 2022, no se pueden hacer procesiones, no hay autorización para hacer procesiones. Entonces no hay peregrinación en el 2023, 24, 25 y 26. Si sumamos los 2 años de la pandemia, pues no hay peregrinación desde el 2020. Sin embargo, centenares, miles han llegado a Esquipula espontáneamente, sin convocatoria de la iglesia, para llevar sus plegarias al Cristo Negro. Entonces, esta es la historia un poco de la devoción al Señor de Esquipulas en la diócesis de Matagalpa. La historia también es un tesoro que tenemos y es importante conocerla. Dios les bendiga y que nuestro Señor de Esquipulas siga acompañando a nuestra diócesis de Matagalpa, a nuestros obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y a los laicos.